A principios de 2026, Venezuela aprobó una ley de amnistía que sobre el papel prometía cerrar un capítulo de conflicto enorme. Pero claro, la gran pregunta ¿es una verdadera herramienta de reconciliación o es más bien una estrategia para asegurar el poder? Hoy vamos a analizar a fondo esta ley, un texto que ha generado muchísima esperanza, pero también un debate intensísimo. Y esa es precisamente la cuestión que está en el aire, ¿no? ¿Estamos de verdad ante un nuevo capítulo para el país? La ley, desde luego, se presenta como una vía para la reconciliación, pero sus matices y, sobre todo, ojo, sus exclusiones, pues plantean serias dudas sobre hasta dónde llega de verdad. Vamos a desgranarlo. El punto de partida es este. El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela, y esto es importante, de forma unánime, da luz verde a esta ley de amnistía. Una decisión que, como se pueden imaginar, no surge de la nada, sino que llega en un contexto político completamente nuevo y muy convulso. Oficialmente, el nombre que le han dado es Ley para la Convivencia Democrática, un nombre que ya nos da una pista bastante clara sobre cuál es su objetivo declarado: buscar un consenso y, sobre todo, rebajar la enorme tensión política. El proceso de aprobación fue, la verdad, muy rápido y proyectó una imagen de consenso total, algo que era impensable hasta hace muy poco. Fue impulsada directamente por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y aprobada, como decíamos, por unanimidad. Jorge Rodríguez, que está al frente de la Asamblea, la vendió como el inicio de un nuevo tiempo político y se promulgó de inmediato para transmitir esa sensación de cambio rápido y decisivo. Pero como siempre, el diablo está en los detalles. Y aquí es donde entramos en la parte más crucial de todo este análisis. ¿A quién beneficia realmente esta ley? Y, quizá más importante, ¿a quién deja deliberadamente fuera? A ver, la amnistía cubre a manifestantes de las protestas de 2024, a miembros de la Asamblea Opositora del periodo de 2016 y a los organizadores de las primarias. Esto, en principio, permitiría el regreso de muchos exiliados, pero la lista de exclusiones es igual de reveladora. Quedan fuera las rebeliones militares, los casos de tortura y crímenes graves y esto es clave, los llamados delitos de odio, una categoría súper ambigua que se ha usado para procesar a gente por ejemplo, mandar mensajes en WhatsApp. Y para ser aún más concretos con el tema militar, la ley excluye explícitamente a 174 militares. Pensemos que en ese momento había unos 600 presos políticos. Es un número muy específico que marca una línea roja muy clara por parte del gobierno. Para los que sí están cubiertos, el proceso, sobre el papel, parece bastante directo. La ley contempla la liberación inmediata de los presos, el fin de las causas judiciales para quienes están en el exilio, que podrían gestionarlo con sus abogados, se les devolverían sus derechos políticos y, en teoría, los casos se revisarían en un plazo de apenas 15 días. Vale, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Para entender esta ley es que es fundamental analizar el contexto, lo que ya se está llamando la era post-Maduro. Todo se precipita en enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro. Este hecho desata una presión social enorme, con vigilias, huelgas de hambre. En ese ambiente tan tenso, apenas un mes después, la Asamblea aprueba la ley. ¿Y ahora qué? Pues su implementación queda en manos de una comisión supervisora, un espacio donde la oposición ya ha dicho que va a intentar pelear para ampliar el alcance de la amnistía. O sea que el punto crucial es este. El chavismo, aunque sigue teniendo la mayoría en el Parlamento, se ve forzado a buscar ciertos consensos en este nuevo tablero político. La ley de amnistía es, en buena medida, un gesto calculado para gestionar esta transición tan controlada y, sobre todo, para intentar estabilizar la situación. Como era de esperar, esta ley no ha dejado indiferente a nadie. Vamos a escuchar ahora las distintas reacciones que ha provocado, que van desde el aplauso del gobierno hasta las críticas más duras de las organizaciones de derechos humanos. La narrativa oficial, que se resume perfectamente en esta frase de Delcy Rodríguez, es la de la reconciliación. El mensaje que se quiere lanzar es claro: es hora de perdonar para poder avanzar. Es una visión que busca cerrar heridas, eso sí, desde el poder. Pero claro, si nos vamos a las organizaciones de derechos humanos, la visión es radicalmente distinta. Foro Penal, que es una de las ONGs más importantes, la califica como un paso importantísimo, sí, pero añade inmediatamente que es restrictiva. Su argumento de fondo es que la ley libera a personas, pero no toca para nada las estructuras y las leyes que permitieron que las encarcelaran. Y en un punto intermedio encontramos a parte de la oposición, por ejemplo, Nora Bracho. Su postura es mucho más pragmática. Reconoce que la ley es imperfecta, pero valora que, por lo menos, puede servir de muro para frenar futuras persecuciones políticas. Es una visión, si se quiere, de mal menor, de aceptar lo que es posible en un contexto tan complicado. Es que las demandas de la sociedad civil van mucho más allá de que se liberen presos.
Lo que exigen son reparaciones para las víctimas, garantías de que esto no va a volver a pasar y, sobre todo, justicia para los crímenes más graves. El gran miedo es que esto se convierta en una amnistía sin memoria, o sea, una ley de punto final que en la práctica asegure la impunidad de los responsables. Y ya para terminar, para tener la foto completa, tenemos que alejar el zoom y ver cómo encaja esta ley en el gran tablero geopolítico, tanto regional como internacional. Desde la ciencia política, la interpretación que más suena es que estamos viendo una transición controlada. El sector del chavismo, que está ahora en el poder, con los Rodríguez y Cabello a la cabeza, estaría usando esta amnistía como una herramienta muy pragmática. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad interna y consolidar su propia posición, dejando fuera, por cierto, a figuras como María Corina Machado. Esta maniobra tiene unos objetivos geopolíticos muy claros. El principal, sin duda, es aliviar la presión internacional, sobre todo de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero también se busca crear un clima más favorable para la inversión y frenar el éxodo de opositores. El coste de este cálculo tan pragmático es, claro, el escrutinio de las organizaciones de derechos humanos, que no paran de señalar las lagunas evidentes de la ley en materia de justicia. Y si ponemos el caso venezolano en perspectiva, comparándolo con otras transiciones en la región, las diferencias son enormes. Fíjense, tanto en Chile como en Colombia, las amnistías, ya fueran parciales o condicionadas, se acompañaron de comisiones de la verdad y de mecanismos de justicia. El modelo venezolano de 2026, al menos de momento, carece de estos dos pilares. Es una amnistía que no va de la mano de una justicia transicional completa. Y es aquí donde reside el gran riesgo a largo plazo. Una amnistía que se percibe más como un vehículo para la impunidad que para la reconciliación corre el peligro de no cerrar las heridas, sino de taparlas en falso, con el riesgo enorme de que se vuelvan a abrir en el futuro. Lo que nos deja con la pregunta final, la que en realidad resume todo este dilema. ¿Es posible alcanzar una reconciliación nacional que sea duradera sin un proceso de justicia que sea completo? La respuesta a esa pregunta seguramente definirá el futuro de Venezuela en los próximos años. Muchas gracias por habernos acompañado.